En nuestro estudio pasado sobre el rapto de la iglesia, les prometí traer un estudio sobre el significado de nuevo nacimiento, el cual es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Como ya hemos visto en nuestros estudios pasados, Dios nos creó para que vivamos con Él por toda la eternidad. Sin embargo, el pecado nos separa del Creador. Isaías 59, versículos 1 y 2, Eclesiastés 7, versículo 20, Romanos 3, versículos del 10 al 12. El pecado nos imposibilita acercarnos a Dios. No obstante, como Dios nos amó de tan implacable manera, nos envió a su Hijo Jesucristo para libertarnos de la esclavitud al pecado y de Satanás. Hoy en día, gracias al sacrificio de Jesucristo por nosotros, entendemos de que somos libres para escoger a quién servir, ya sea al enemigo de nuestras almas para condenación eterna o al Dios Altísimo para salvación. Romanos 6:16. No podemos servir a ambos simultáneamente. Si escogemos a Dios, Él, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a separarnos del pecado y nos da vida eterna. Pero cuando una persona no escoge a Dios, ya el enemigo de nuestras almas le ha escogido. En ese caso, desafortunadamente, esa persona, por naturaleza, es hijo o hija del diablo. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Juan 8, 44 y también 47. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan 2, 9. También capítulo 3, versículos 8 y 10. Como hijos del diablo y del pecado, esas personas, aunque estén vivas físicamente, también están muertas espiritualmente, pues la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El espíritu de esa persona está muerto en delitos y traspasos, separados de Dios. Una persona muerta espiritualmente no puede comunicarse con su Creador, ni puede percibir o entender las cosas de Dios, tal cual está escrito en 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El hombre animal al que se refiere el versículo es el ser natural, terrenal, es decir, el ser humano alejado de Dios. En otras palabras, el hombre animal, como le llama la Biblia, se refiere al ser humano que está muerto espiritualmente, separado o separada de Dios e imposibilitado para relacionarse con Dios de manera aceptable. Por eso, para poder relacionarnos con Dios y entender su palabra, es necesario nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 21. Nicodemo conocía la Torá, pues él era un príncipe de los judíos, es decir, un líder religioso. Él, aunque conocía las palabras escritas en la Torá o Antiguo Testamento, no conocía al Espíritu que inspiró esas palabras. Una noche, Nicodemo vino a Jesús furtivamente porque, aunque él sabía que Jesús venía de Dios, no lo quería admitir abiertamente por temor a lo que sus colegas pudiesen pensar. Ahora, sabemos que, aunque Nicodemo era un líder religioso, no era salvo, porque Jesús le dijo en otras palabras, si quieres ver el reino de los cielos, es decir, si quieres ser salvo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, intrigado, le preguntó, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, en pocas palabras, le respondió que ya él había nacido de la carne, pero ahora necesitaba nacer del Espíritu y del agua. Y luego pasó a explicarle el plan de salvación. Juan 3, del 13 al 21. El plan de salvación es la palabra de vida eterna para todo aquel que cree en Cristo y su sacrificio sustitutivo, pues cual agua viva nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7 y Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Efesios 5:26 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra.
Entonces, nacer del agua significa creer en el Evangelio de salvación en Cristo. Vea también Efesios 1, versículo 13. Ahora, en cuanto a nacer del Espíritu, Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo físico nos relacionamos con el mundo natural. El alma es el depósito de nuestras emociones, pensamientos, intelecto y voluntad. Y con nuestro espíritu nos comunicamos con Dios. Pero como nacemos espiritualmente muertos en traspasos y pecados, nos es imposible tener una relación efectiva con nuestro Dios y Creador en nuestra naturaleza pecaminosa. Primera de Corintios 2:14. Por eso nos es necesario nacer no solo del agua, como ya hemos visto, sino también del Espíritu. Juan 6:63 revela que el Espíritu de Dios es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que nos ha hablado el Señor son espíritu y son vida. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo que sus palabras son del Espíritu Santo, por lo tanto, ellas producen vida. Vea también Efesios 1, del 16 al 23, hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 6. Romanos 10, del 9 al 13, dice que no solo es necesario creer con todo nuestro corazón que Jesucristo resucitó, sino que también es necesario confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, lo cual tiene sentido si recordamos que antes, por naturaleza, éramos hijos de desobediencia. El enemigo era nuestro Señor o nuestra autoridad. No teníamos fuerza ni poder para resistir al pecado que el enemigo demandaba de nosotros. Pero cuando confesamos con nuestra boca que ahora pertenecemos a Jesucristo, que Él nos salvó de las garras del pecado y de Satanás, que Él es nuestro Señor, entonces se rompe el poder que el enemigo tenía sobre nuestras vidas. Proverbios 6:2 dice que somos atados con las palabras de nuestra boca. De ahí la importancia de confesar a nuestro nuevo amo, dueño, rey y Señor Jesucristo. Cuando confesamos que deseamos que Jesús sea nuestro Señor, significa que Jesús se convertirá en el amo, jefe, rey, autoridad, gobernante de nuestra vida. Y a partir de ese momento, Él es quien gobierna nuestra vida y nosotros estaremos dispuestos a someternos a su palabra voluntariamente. En el instante en que creemos en el Evangelio de salvación, es decir, que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y le aceptamos como Salvador y Señor de nuestra vida, suceden cosas maravillosas en el ámbito espiritual. Lo primero que sucede en ese instante es que Dios revive el espíritu del nuevo creyente, el cual estaba muerto en pecados y traspasos, como dice Efesios 2:1 y Colosenses 2:13. Dicho en otras palabras, el Espíritu Santo le da nueva vida al espíritu de esa persona, segunda de Corintios 5:17. Este nuevo nacimiento es al que se refirió Jesús cuando habló con Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3. Ese es el primer paso indispensable para ser reconciliados con Dios y para poder comenzar a percibir, es decir, comprender, discernir o apreciar las cosas de Dios. De otra manera, el ser humano está muerto en sus pecados, apartado de Dios e imposibilitado de entrar en el reino de los cielos. En pocas palabras, la persona no es salva. Para ser salvo y para tener una relación personal, genuina con el Creador del universo, primeramente la persona debe nacer de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios vivifica al ser humano, es decir, en el instante en que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo saca al nuevo creyente del reino de las tinieblas en el que había vivido hasta entonces y lo traslada al reino de su luz admirable. Colosenses 1:13 y Primera de Pedro 2:9. El Espíritu de Dios coloca al nuevo creyente en el camino angosto al que Jesucristo se refirió en Mateo 7, versículos 13 y 14, el cual es el camino de santidad. Proverbios 16,
17 se refiere al camino de santidad como la senda de los rectos, que significa apartarse del mal. El que guarda, cuida, persevera, no se aparta de su camino de santidad, preserva su alma. Ver también Deuteronomio 5, versículo 33 y Jeremías 6, 16. Otra cosa maravillosa que sucede es que en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos adopta como a sus hijos. Juan 1, versículos del 11 al 13. Y nos sella con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, como dice Efesios 1:13, nos da por el resto de nuestra vida convicción de que somos sus hijos. Romanos 8, versículos del 15 al 17. Al ser hechos hijos de Dios, ya no somos más hijos de desobediencia, de la ira ni de la condenación. En pocas palabras, no somos más hijos del diablo, sino hijos de Dios. El Dios de este mundo no es más nuestro Señor, pues desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor, Él se convierte también en nuestro Salvador, Padre eterno y protector. En el instante que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros también nos ayuda, entre muchas otras cosas, a vencer las tentaciones y el pecado cuando se lo pedimos. Nadie puede vencer las tentaciones sin la ayuda del Espíritu Santo. Consecuentemente, Él nos ayuda a mantenernos en el camino de Dios o camino de santidad, guiándonos a toda verdad. Juan 16:13. El Espíritu de Dios en nosotros nos facilita nuestro caminar con Él de dos maneras. Primero, nos da el querer, es decir, el desear hacer la voluntad de Dios, como también el hacer la voluntad de Dios, es decir, obedecer al Señor. Filipenses 2:13. Además, nos da la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Es decir, pensamos conforme a sus pensamientos escritos en su palabra. Sentimos lo que Dios quiere que sintamos y deseamos sus deseos. Esto es imposible de fingirlo, pues es algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en el ser humano. Por estas dos razones, la persona que es nacida de nuevo aborrece genuinamente el pecado y ama las cosas de Dios, las desea, las entiende y ama obedecer la voluntad de Dios. Nadie le obliga a seguir a Dios ni a apartarse del pecado, es decir, a santificarse, sino todo lo contrario. El hacer la voluntad de Dios es un gozo genuino, no una carga. Por esa razón, la persona que verdaderamente ha recibido el nuevo nacimiento se goza en obedecer a Jesucristo, el nuevo Señor de su vida. A medida que la persona nacida de nuevo se somete humildemente al Señor, el espíritu de esa persona va menguando, es decir, disminuyendo, y el Espíritu Santo va creciendo en ese creyente. De esa manera, el Espíritu Santo va tomando gentilmente el control de la persona para guiarla y ayudarle a vencer las tentaciones y a la vez le va enseñando a aborrecer el pecado. Entre más mengua o disminuye el espíritu humano, más va el Espíritu Santo desarrollando su carácter divino en el cristiano. De la misma manera en que las ramas conectadas a un árbol producen frutos, los cristianos conectados al Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo obviamente producirán el fruto o carácter del Espíritu. En pocas palabras, el fruto del Espíritu es el producto o consecuencia de haber nacido de nuevo. Y por haber nacido de nuevo, el creyente ama vivir en obediencia al Espíritu Santo, por lo cual produce abundante fruto del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5, versículos 22 y 23, incluye genuino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Como podemos observar, el fruto del Espíritu es producido exclusivamente
por el Espíritu Santo. Ese es el sello del verdadero cristiano, es decir, de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Mateo 7, versículos del 15 al 21 y Juan 15. Por lo tanto, se podrá imitar al fruto del Espíritu, pero jamás se podrá igualar, pues más tarde o más temprano todos revelamos lo que verdaderamente hay en nuestros corazones, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7 del 15 al 20, Lucas 6, versículos 43 y 44. Por eso es importantísimo que cada cristiano examine honestamente su propio corazón para saber si verdaderamente ha nacido de nuevo. Podríamos comenzar examinando nuestra actitud hacia el pecado. Tomemos, por ejemplo, a una persona que dice haber nacido de nuevo en Cristo, pero su vida no muestra el fruto genuino del Espíritu Santo, es decir, el carácter del Espíritu Santo registrado en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Más bien, ese creyente, ya sea abiertamente o secretamente, se goza con el pecado y las obras de su propia carne y no le incomoda vivir una vida pecaminosa. En ese caso, es altamente probable que ese creyente no ha nacido de nuevo. Ahora, si un creyente duda haber nacido de nuevo y no tiene la convicción de ser hijo de Dios, probablemente es porque no lo es. Romanos 8:16. Si a un creyente le aburre o no le interesa leer la palabra de Dios, no tiene tiempo para la oración sincera, no se interesa por la compañía de otros hermanos, es porque definitivamente no ha nacido de nuevo. En ese caso, la persona puede que sea un religioso, pero no un cristiano nacido de nuevo. Y para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Juan 3. La verdad es que si una persona, aunque se llame cristiano o creyente, no ha nacido de nuevo, no puede permanecer en los caminos del Señor, o si aparentemente permanece, se convertirá en un cristiano mundano y carnal. Este resultado mundano y carnal es debido precisamente al hecho de que, como no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas de Dios ni puede amarle sinceramente y mucho menos obedecerle. En cambio, cuando una persona es nacida de nuevo, permanecerá en el camino de santidad en que Dios le colocó el día en que le recibió como Señor y Salvador, pues además de tener la mente de Cristo, también tiene al Espíritu Santo morando en él, ayudándole a vencer. Primera de Corintios 2, versículos del 12 al 16 y Filipenses 2, versículo 13. La buena noticia es que mientras haya vida, hay esperanza. Siempre que deseemos sinceramente que el Señor venga a vivir en nosotros, ser nuestro Señor, Rey, amo y jefe de nuestra vida, todo lo que tenemos que hacer es pedírselo en oración sincera y Él lo hará. Pues Juan 6:37 dice que el que viene a Jesucristo, en ninguna manera Él le rechazará. No importa cuán terrible sea el pecado de la persona, no importa lo que haya hecho, si viene a Cristo con sinceridad, el Señor le perdonará, le limpiará, le transformará esa vida y le dará nueva vida en Cristo. Con esto terminamos nuestro estudio de hoy. No se pierda nuestro próximo estudio. Mientras tanto, manténgase conectado con el Señor. Él viene pronto. Bendiciones.